Cuando nos disponemos a leer la Biblia, pues ahí vamos a encontrar un mar de sabiduría y miles de temas que Dios nos los dejó aquí para que nosotros conociéramos la verdad sobre todas las cosas, naturales y espirituales, de conducta humana, sobre todos los asuntos. Entonces es conocer miles de diferentes tópicos que la palabra del Señor nos enseña. Y desde luego que muchos de ellos pues no se pueden explicar en 2 minutos. Estamos haciendo una lectura rápida del Nuevo Testamento y pues sí, hay muchas cosas allí ricas y que requieren de más explicación. Repito, no basta con 2-3 minutos como para ya sentar una argumentación bíblica para sostener algún punto debatible. Por ejemplo, que si el divorcio. Bueno, pues el divorcio no se puede explicar en 2 minutos, ¿verdad? Hay más temas, que si las lenguas, que si los apóstoles, que si la mujer así o asá, que si la salvación se pierde o no se pierde, que si la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos temas y más requieren de una fundamentación sustentable, ¿verdad? Coherente, con bases bíblicas. Y bueno, así nos vamos a ir encontrando muchos temas. Ahora, muchos de estos temas los trato de manera independiente en una serie de temas que los vas a encontrar ahí en mi muro. Actualmente habrá como algunos 280 temas por ahí, diversos, donde sí toco más aspectos temáticos. Pero aquí pues no es posible, como por ejemplo en el video anterior cerramos donde dice vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y bueno, hablábamos de que por ejemplo un tema como este pues es un poquito, a ver, para unos incómodo, otros no lo quieren explicar, otros simplemente dicen, no, esto no aplica, ¿verdad? Para no meterse en problemas. A veces muchas veces cuando no entendemos algo de la voluntad del Señor, lo más fácil y lo más rápido, ¿verdad? La salida como que más aceptada es, no, esto no es para ahora, ¿verdad? No, Dios no quiso decir eso, o sea. ¿Por qué? Porque lo consideramos que no aplica, que es incómodo, que es ofensivo, en fin, que rompe con nuestras costumbres de ahora y derechos y demás. No. Toda la palabra es verdad y se aplica. Entonces, incluso ¿verdad? Expliqué algunas cosas, pero hay más cosas que explicar, desde luego que sí, ¿verdad? Entendemos que en el orden de Dios, pues, el varón es cabeza de la mujer, entendemos que hay también un simbolismo en la representación del varón que representa a Dios y el varón que representa a Cristo, la mujer que representa a la iglesia y así. Bueno, esto aplica también aquí, pero habría más cosas que decir. ¿Qué quiere decir exactamente Dios ahí de que la mujer no hable en la congregación? ¿Será que, calladita y que ni siquiera platiquen, ni que digan, ni comente nada cuando está ahí en la iglesia? No se refiere a eso. Se refiere exclusivamente, escudriñándolo, te das cuenta que se refiere exclusivamente a la enseñanza. No le es permitido enseñar, ¿verdad? Pues aquí lo vemos donde dice, y si quieren aprender algo, entiéndase, está hablando de la enseñanza, ¿verdad? Si quiere aprender algo, que pregunte a su marido. Ahora, ¿qué es indecoroso? Dice, ¿por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? ¿Qué es indecoroso? Es respeto. Y una mujer que estando en la congregación, ¿verdad? Interviniera y preguntase, ¿verdad? Pues si su marido está presente es una falta de respeto para su marido, porque su marido es el encargado de que es su cobertura espiritual. Ella no puede brincarse esa cobertura espiritual, ¿verdad? Está su esposo. Bueno, ¿y qué si es soltera? ¿Cómo que pregunte a su marido en casa? Bueno, ¿y si es soltera? Bueno, pues que pregunte en otro momento, no en el momento de la enseñanza, ¿verdad? Para no, es más, al final dice, hágase todo decentemente y con orden. O sea, para no entrar en un desorden de autoridad, en un desorden espiritual, ¿verdad? Dentro de la casa del Señor, porque es el Señor quien pone las reglas, no las pongo yo, no las pones tú. Es Dios quien dice cómo se deben hacer las cosas. Eso está establecido por el Señor, ¿verdad? Ahora,
este pasaje también nos habla, a ver, entendamos esto es muy bonito. Cuando dice, a ver, que la mujer no hable en la congregación. A ver, ¿a qué se refiere? ¿En la iglesia? ¿En el templo? No, no se refiere en el templo. ¿Por qué? Porque mire, muchas de las iglesias de este tiempo, ¿verdad? Ahí lo dice, la iglesia estaba en su casa, en su casa. Entonces, ¿cómo es que pregunte al marido en casa si está en casa? ¿Verdad? ¿Cómo sería eso? ¿Verdad? Entonces, no se refiere al templo ni a la casa. Dice, cuando os reunís como iglesia, cuando os reunís como iglesia. O sea, cuando nos reunimos para alabar a Dios, para leer la palabra del Señor. El sentido correcto en aquel tiempo era para leer la palabra del Señor. Ahora lo hacemos más para alabanza, poco para palabra del Señor. Entonces, ok, cuando os reunís como iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando nos reunimos como iglesia para dar culto al Señor, para leer la palabra del Señor, en ese momento, ¿verdad? Somos iglesia. No importa que esté en el templo o esté en la casa. Entonces, el mandamiento no es para que si está en el templo o esté en la casa, de ninguna manera, sino es para el momento de la enseñanza. Bueno, y habría más cosas que ya no quiero hablar sobre esto porque tengo que seguir adelante. Me quedan dos capítulos. Espero terminar con este video. Primera de Corintios, capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retenemos la palabra, somos salvos. Si retenemos la fe, somos salvos, ¿verdad? Si retenemos, los mandamientos de Dios, si retenemos, nuestro amor por Cristo Jesús, si retenemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, somos salvos. Y si no, pues no. Luego dice, porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esta es una verdad, punto. Y que fue sepultado, también, punto. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estas son verdades, que no podemos cambiar y que deben estar perfectamente establecidas. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, lo acabo de leer. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Aquí nos da, una serie de apariciones que tuvo el Señor, ¿verdad? A Cefas, a los 12, a 500 y después a otros más, ¿verdad? Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo se consideraba el último de todas. Miren nada más qué concepto. Eso no es menospreciarse. Eso no es, ¿cómo lo llaman ahora? Con una persona, baja estima. No, eso de la baja estima son conceptos humanos, ¿no? Muchos por aquello de la baja estima no se atreven a humillarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo enseña que eso no está bien, ¿no? Dios enseña que sí está bien, ¿amén? Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, ¿amén? Bueno, yo debo decir, yo soy el más pequeño de los siervos del Señor. No te consideres y no me considero de los mejores, ¿amén? Y ay de mí si me considerara el mejor de todos, ¿verdad? Que no soy digno de ser llamado apóstol. Otra más. Dignidad, no soy digno. No soy digno. Esa dignidad humana, esa dignidad que presumimos muchas veces, mire, hay que ponerle en los suelos, en los suelos. Y nosotros, allí, mire, estar humillado delante de Dios, vivir humillado delante de Dios y delante de los hombres, es un lugar maravilloso. En ese lugar hay que estar, porque un lugar así, por causa del Señor y por amor al Señor, glorifica a nuestro Dios. Porque perseguía a la iglesia de Dios. Bueno, qué acto de confesión, ¿verdad? Yo perseguía a la iglesia, está reconociendo cómo era su vida anterior, su gran maldad. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, amén. Por la gracia de Dios soy lo que soy, amén. Tú también, hermano, mi amada hermana, por la gracia del Señor somos lo que somos. Gloria. No tenemos mérito nosotros, a Él sea la gloria por lo que somos. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
A ver, todos nosotros tenemos que cumplir una función, una responsabilidad de todo orden, humano, familiar, espiritual, en la casa del Señor. Pero aquí nos enseña, dice que todas esas cosas buenas que hemos hecho ha sido simplemente por la gracia de Dios, no nosotros, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahí había un problema, ya hay un problema doctrinal ahí. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, sería lógico, ¿verdad? Y si Cristo no resucitó, pues vana entonces es nuestra predicación y vana también nuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué andamos predicando? Entonces, ¿dónde está la salvación? O sea, no alcanzamos nada. Es mentira si Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación. ¿Y para qué nos sirve la fe? Para nada. Y somos hallados falsos testigos, o sea, entonces seríamos unos mentirosos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces está debatiendo, está rebatiendo y destruyendo esa falsa doctrina que decía que no había resurrección, Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. O sea, si no es cierto esto de Cristo, pues entonces todavía somos unos pecadores y no se han borrado nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, pues qué miserables somos, ¿verdad? Predicamos que Cristo resucitó y luego pues que si realmente Cristo no resucitó, pues somos unos miserables, ¿verdad? Hemos sido engañados, creyendo que ya se perdonaron nuestros pecados y no es cierto. Creyendo que tenemos vida eterna y no es cierto, pues somos unos miserables. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén, gloria. Sí ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán. Amén. Y la resurrección por un hombre, por Cristo Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, ¿verdad?, por el pecado, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Por qué? Por el perdón. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Amén. Cristo, las primicias de toda esta obra redentora. Y después nosotros, ¿verdad? Resucitaremos en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Hay un final de todo esto. Cristo al final entrega el reino a su Padre, ¿verdad? Y ahí se consuman todas las cosas. Claro que hay una serie de eventos, ¿verdad?, que los conocemos, ¿verdad? Pero, bueno, aquí nos describe cómo será parte de ellos. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¡Gloria! ¡Gloria! Esta gran lucha espiritual, esta gran obra de Cristo tiene una culminación también. ¿Qué? Que todos sus enemigos serán puestos debajo de sus pies. ¡Aleluya! Él es Señor de todo, es Señor de todas las cosas. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén, amén. Al ser destruida la muerte, nosotros tenemos pues la vida eterna. No más muerte, Cristo venció a la muerte y nosotros la hemos vencido a través de Cristo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, a ver, si se dice que a los pies de Cristo van a ser sujetadas todas las cosas, ¿verdad? Pues alguien las sujetó. ¿Quién? Dios Padre. Entonces, Él queda fuera, amén, y Cristo queda fuera de esa sujeción, amén. Dice, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Ahí esa es la consumación del plan de Dios. Al final, Cristo también se sujeta a su Padre. Una vez que todas las cosas son sujetas a Cristo, entonces Él se entrega a su Padre. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Mire, este es un pasaje raro, extraño, ¿verdad? Dice que algunos se bautizaban por los muertos.
Yo debo confesarlo, yo no entiendo muy bien este pasaje, ¿verdad? Salvo que pues algunos por allí se bautizarán por familiares ya muertos en nombre de esos familiares, ¿verdad? Cosa que no tiene ningún respaldo bíblico en ninguna parte, ¿verdad? Pero parece ser que ellos lo hacían de esa manera. Bueno, al principio pues no se entendía toda la doctrina, ¿verdad? Se creía que, a ver, que el Señor iba a venir inmediatamente, cosa que no era así. Hay todo un proceso de eventos. En fin, bueno, pues esto es lo que yo veo aquí. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Verdad? O sea, él reconoce que en la extensión del Evangelio pues se enfrentan muchísimos peligros a toda hora y de todo tipo. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Fíjense nada más qué disposición y qué concepto tan hermoso del apóstol Pablo con respecto a su trabajo en el Evangelio. Él se consideraba muerto para muchas cosas, muerto al pecado, muerto al mundo, pero también él sabía que por causa del Señor, la muerte le rodeaba en todo momento, arriesgar su propia vida. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, hay un peligro, ¿verdad? ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque pues mañana moriremos. O sea, a ver, esos que andan diciendo que no hay resurrección, a ver, déjenme decirles que pues yo me he expuesto a morir por causa del Evangelio. Y si no hay resurrección, entonces pues mejor, ¿sabes qué? Mejor comamos y bebamos, al cabo pues mañana vamos a morir y pues no hay fin de todas las cosas. Pero bueno, pues sí hay un plan de Dios más allá de nuestra muerte. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mira, no es bueno que anden platicando todo eso, porque se están corrompiendo las buenas costumbres, se corrompe la doctrina. Cuidado con las conversaciones que tenemos. Hay muchos programas de televisión de puro chiste y burla y todo. Esas son malas conversaciones, y van corrompiendo las buenas costumbres de los niños, de los jóvenes y de la buena moral. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Qué proceso, Para poder vivificar, para poder entrar en la vida eterna, habrá que morir. Ese proceso se tiene que dar como una semilla, ¿verdad? Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Cuando sembramos es el grano, ¿verdad? Pero Dios le da al cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Amén. Resucitaremos con otro cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Tremendo misterio, por allá trataré de explicar este misterio en los estudios del ADN espiritual del universo. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Tremendo, tremendo. Esa gloria es el resplandor, Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Atención a la comunidad científica internacional. Siempre se ha dicho que el sol es una estrella. Eso es una mentira, Las estrellas son las estrellas y tienen su brillo, su gloria, pero el sol es el sol representa a Dios, el sol no es una estrella, Finalmente se va a comprobar más adelante que el sol no es una estrella, no es una estrella entre muchas, no, el sol, es el astro rey y representa a Dios. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Tenemos un cuerpo corrupto, se corrompe, se envejece, se enferma, se debilita, en fin. Este se va a ser sembrado, pero vamos a resucitar con otro cuerpo glorificado. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Amén, amén. La muerte es una deshonra, ¿verdad? Resucitaremos en gloria. Se siembra en debilidad. Amén. Débiles morimos. Y se resucitará en poder, con un cuerpo poderoso. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Este es un cuerpo animal, natural. Pero ahora Dios nos dará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Otro tremendo misterio, Así también está escrito. Fue hecho, dice aquí, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. El primero es alma y el segundo es espíritu. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Amén. Cuando sucede un evento por ahí y reaccionamos, la primera reacción es animal. Sí, tenemos un animal adentro.
¿sí? La natural, la reacción natural es animal. Entonces no dejemos salir al animal. Cuando nos insultan, por ejemplo, que no salga el animal, contrólalo, contrólalo. Si controlamos el animal, luego saldrá el espiritual. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Por eso hay que amarrar al animal, al natural, al hombre natural, para que salga el espiritual. Amén, tremendo misterio. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál es el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Nos pareceremos a como somos ahora? Yo creo que no, más hermosos seremos. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, este cuerpo no puede entrar al reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, otro misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¡Aleluya! Seremos transformados. Habrá una trompeta que nos avisará ese momento glorioso, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya, hemos vencido a la muerte. Aleluya, amén. Pasaremos de corrupción a incorrupción, de ser no eternos a ser eternos. Aleluya. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Aleluya! Con estas palabras nosotros tenemos que edificarnos y fortalecernos. Amén. El aguijón ahí de la muerte, ¿cuál era? El pecado. Con el pecado nos mató. La muerte tiene un aguijón. El aguijón es el pecado. Con ese nos mató. Amén. Pero luego fuimos resucitados en Cristo Jesús. Amén. Por la gracia. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, y guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¡Qué bárbaro! Esto debieran aprenderlo, oírlo todos. Todas las iglesias, todos los predicadores. Cuando yo llegue, no se recojan ofrendas. Cuando yo llegue, no se recojan ofrendas. Y es todo lo contrario a lo que se hace hoy en día, interesante. También dice, según haya prosperado. La ofrenda tiene que ser según hayas prosperado. Dios no exige, como te exigen por ahí desde el púlpito algunos siervos, que nomás van detrás del dinero. Bien. Oh, Señor, y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, Pablo se guardaba mucho de eso. ¿De qué? De que no dijeran que anda tras la lana, que no dijeran que era un abusivo del evangelio, que andaba robando a los hermanos. Muchos no se cuidan, son tan descarados que no se cuidan, Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podré pasar podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, si el Señor lo permite, si el Señor lo permite. Amén. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Otra vez, adversarios donde quiera, Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Les encargo a Timoteo, trátenlo bien. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle. ¿Por qué en poco? Porque era muy joven, Sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Fíjese nada más, Pablo le pidió a un siervo que fuera por allá a visitarlos y no tuvo voluntad. Eso lo respetó Pablo. Eso lo respetó Pablo. Eso lo respetó Pablo. Amén.
Entonces hay que respetar la decisión y la voluntad de los hermanos, amén. Esto es importante, no todo es de orden y de imposición y de mandamiento, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Qué linda la actitud de Pablo. ¿Tenía autoridad? Sí. Respetó la decisión de Apolos, ¿eh? Muy bien. Velar, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Pórtense como hombres, condúzcanse como hombres, hablen como hombres, tengan acciones varoniles. Esto es importante, ¿eh? Eso se ha perdido mucho ahora, ¿eh? Demasiado. Y cada vez más portaos varonilmente ya es muy confuso. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Sujétense a personas de buen testimonio, sujétense a siervos de Dios que aman la obra, que sirven al Señor. Miren, estos hermanos, ¿verdad? La familia de Estéfanas son hermosos. Y también de pasadita nos dice, todas las cosas que hagan, háganlas en amor. Qué hermoso, ¿eh? Todas las cosas que hagan, háganlas en amor. Qué hermoso, ¿eh? Siempre Pablo recordándonos del amor. Él practicaba el amor, él vivía el amor. Y aquí, pues recomienda, número 1, que estén sujetos, ¿eh? Sujétense a estas personas. ¿A cuáles? A estas que glorifican al Señor, que son una bendición, que sirven en la casa del Señor, que son de buen testimonio. Hay que sujetarse a ellos, aprender de ellos, ¿verdad? Y estar junto a ellos, servir junto a ellos, ¿verdad? Esto es glorioso. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Confortaron mi espíritu. Siempre me impacta mucho este proceder de Pablo, ¿verdad? Cómo hablando de cosas tan triviales, tan sencillas, ahí les encargo a Timoteo, ¿verdad? Salúdenme a la familia de Estéfanas, en fin, salúdenme a Fortunato y a Arcaico, en fin. En medio de todo eso, oye, por ahí voy a pasar, ¿sabes qué? A lo mejor paso ahí el invierno con ustedes, en fin. En medio de estas cosas, siempre da unas perlas espirituales maravillosas. Dice, confortaron mi espíritu. Confortaron mi espíritu. Nuestro espíritu a veces necesita de un confort espiritual. Necesita de una palabra. Necesita de un fortalecimiento. Necesita avivarse, necesita de un ánimo, necesita de un abrazo en Cristo Jesús, necesita de una palabra de fe. Si el apóstol mismo necesitaba ser confortado en su espíritu, otra vez, si el apóstol mismo necesitaba ser confortado en su espíritu, ¿cuánto más nosotros? En muchas ocasiones. La iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Hace rato hablaba yo de la iglesia que está en su casa, ¿eh? En aquel tiempo muchas iglesias estaban en casa, como ahora, ¿verdad? Este tiempo de pandemia de ahora vino a recordarnos que pues gracias a Dios que tengamos un templo, pero no es lo más importante, ¿eh? Otra vez, gracias a Dios que tengamos un templo, pero no es lo más importante, sino la iglesia viva, la iglesia en fe, la iglesia firme, la iglesia trabajando, la iglesia poderosa, amén. Esa iglesia, pues, que somos nosotros, pues se reúne, ¿verdad? En templos, está bien, pero muchas veces esa iglesia se reúne como iglesia, ¿dónde? En una casa, amén. Como ahora en este tiempo hay millones de iglesias en Cristo Jesús en muchas casas. Aleluya, bendito sea el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Otra vez, el que no ame a nuestro Señor Jesucristo sea maldito, amén, sea perdido, o sea, hay perdición para él. El Señor viene, el Señor viene. ¿Qué manera de recordarnos allí? El Señor viene, aleluya. Puede venir esta noche. Santo su nombre, amén. Puede venir cuando Él quiera, el Señor viene.
El Señor viene. Y eso del Señor viene es una doctrina que debe estar constante en la vida de la iglesia. En todos nosotros, hablar constantemente de la venida del Señor. Hoy me tocó compartir con un siervo del Señor y juntos también recordábamos la venida de nuestro Señor. El Señor viene, aleluya, viene por su iglesia, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor viene porque es fiel a lo que Él prometió. El Señor viene porque viene por su iglesia, viene por nosotros. El Señor viene porque Él dijo que nos llevaría con Él, que fue a preparar unas moradas eternas, ¿verdad? Para que nosotros estemos por siempre con Él. El Señor viene porque nos ama. Santo, santo. Lo esperamos con gozo. Amén. Y bueno, pues aquí estamos terminando. Finalmente dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Pues de esta manera cerramos aquí el libro de Primera de Corintios. Aquí termina. Doy gracias al Señor. Y bueno, pues me uno a este deseo de Pablo, que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes en sus casas, en sus familias, en sus corazones, y que el amor de Cristo Jesús y mi amor en Cristo Jesús para todos ustedes tenga un fiel cumplimiento en sus vidas. Amén. Bueno, pues muchas bendiciones.